Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Nacho Chamorro, secretario en la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSports. Buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Quiero aprovechar para lanzar un mensaje de agradecimiento a mis padres, porque la verdad es que yo recuerdo una infancia muy feliz. O sea, que lo que ha sido mi infancia como tal hasta los 10 años, por decirlo así, ha sido una infancia muy feliz y con mucho cariño en casa, con lo cual aquí mi pequeño homenaje. Y aparte, desde que soy padre, valoro mucho más a lo que han hecho los padres. Y a partir de ahí, lo que es estudios y vida laboral, yo soy cuarentón, vengo de la EGB, de COU, de GUP, y es verdad, yo al final, cuando se acercaba el mundo laboral, sí que tenía una falta de motivación clara, con lo cual no tenía muy claro hacia dónde orientarme. Y acabé un poco de rebote en técnico superior de imagen, que es el estudio que tengo, y luego todo lo que tiene que ver con el entorno de la vida laboral me llevó a trabajar en distintas empresas de industria, de mozo almacenes, pues empezar un poco con 18, 19 años. Alguien que no tiene muy claro cuándo seguir estudiando fue mi proceso. Y todo lo que tiene que ver con la formación vinculada a mi trabajo, a mi profesión, que es este sector de los videojuegos, es a nivel autodidacta. Siempre lo cuento, yo tenía un bar en Madrid, el bar iba fatal, con lo cual empezamos a hacer muchas cosas para motivar que la gente viniera. Y entre ese hacer muchas cosas, monólogos, cantautores, dardos, futbolín, aparecieron los videojuegos. Era 2004, en aquel momento no había online, y por ahí empecé. Empecé haciendo campeonatos de Pro Evolution Soccer. De ahí me cogió Konami, porque entendió que éramos una comunidad referente y era un organizador de torneos referente. Y a partir de ahí me fichó Konami y ya desarrollé mi carrera profesional. O sea que yo llegué al sector un poco de rebote. ¿Qué son los eSports? Pues los eSports, hay muchísima gente que lo explica de diversas maneras. Para mí son la parte competitiva de la participación con videojuegos, básicamente. Los eSports pues tienen un entorno muy claro, marcado por los organizadores, las operadoras de competición, los equipos, los jugadores, y son una serie de juegos que se compiten de manera tanto profesional como amateur. La parte competitiva, por decirlo así. ¿Y cuándo se funda la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSports? Pues es un recorrido amplio. Se fundó como tal en 2020, octubre de 2020 fue el lanzamiento, pero el germen empezamos en 2015 a darle vueltas a la idea. Hicimos un primer intento en 2016 presentando una federación. Todo ha sido un poco de recorrido hasta este 2020, octubre de 2020, que ya hemos salido más sólidos. Con el tiempo de pandemia nos ha dado tiempo a reflexionar, a ver puntos de mejora, a darle una vuelta al proyecto y en octubre de 2020 nos lanzamos. ¿Cuál es la función de vuestra federación? Pues la función es muy clara, ser la entidad representativa y el punto de encuentro de todos los jugadores de videojuegos. Es de todos, independientemente del tiempo que le dediquen, del nivel con el que jueguen, del juego en el que jueguen, de la plataforma en la que compitan, porque hasta ahora es lo que faltaba en el sector. El sector es muy amplio y no había ninguna representación de los jugadores, que para nosotros es el valor fundamental del sector. Bueno, has comentado antes que organizaste una Copa Konami aquí en España, pero física, ¿no? En 2004 has comentado antes Pro Evolution Soccer. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué participación hubo? ¿Cómo fue? Sí, pues te comento, esto es una cosa muy curiosa, como te digo, a partir de que no fuera bien el bar, tenía distintos clientes y uno de ellos era Diego Figu, que acabó siendo campeón de España de Pro Evolution Soccer. Y fue el que nos dijo, oye, hay comunidades cada vez más grandes de jugadores que quieren jugar, pero no tienen puntos de encuentro, entonces quedan en casas y tal. Y fue ahí, el primer torneo nuestro, tuvimos 32 jugadores y luego hacíamos un torneo cada 15 días, un mes, hacíamos torneos. Y hasta ahí todo era en mi bar hasta que Konami dijo, oye, sois los referentes de Madrid. Konami ya tenía su propia competición, que era PES Liga, que actualmente sigue. Empezó en 2002 y 2021 todavía sigue. Y nos localizó y dijo, oye, pues si todo esto lo haces para nuestra competición, seremos todos más grandes. Y fue así como empezamos. ¿Participaste tú o has participado en algunos eSports? ¿Has ganado algo?
No, lamentablemente, y es un caso un poco peculiar porque yo lo comento con muchos compañeros, con mucha gente del sector. Yo, como te digo, siempre he empezado, habitualmente lo normal es empezar como jugador, haber sido jugador, ser mejor o peor, y ya evolucionas en el sector, es entrenador, secretario, director deportivo, creas una empresa, entras en una agencia de competición. Yo en mi caso es que siempre he sido organizador. Entonces, no vengo de ser buen jugador, sino vengo de organizar. Nunca he sido bueno, por decirlo así. Yo participé en una en el 94, creo que la organizó Hobby Consolas, era de Sensible Soccer, y era, Toma ya. era un día jugar irte al Toys R Us de tu provincia, en este caso yo creo que fue en Jerez, y era jugar 10 minutos, tú eras Alemania contra España, y el que metiese más goles, pues el del Toys R Us que ganase ganaba 20.000 pesetas, que fui yo el de Jerez, en Mega Drive. Un amigo que yo jugaba con él, primero en Amiga, luego en Super Nintendo y Mega Drive, mi amigo Raúl Estevez, que ahora es presentador en Canal 7 Andalucía, él ganó no solo en Toys R Us de ahí de Jerez, sino que ganó en España en Super Nintendo y se fue a ver un partido gratis en España-Bolivia, creo, en el Mundial del 94. Toma ya. Volviendo a vuestra federación, ¿qué ventajas tiene hacerse player? Pues tiene muchísimas ventajas. Esta es la pregunta más recurrente que nos hacen. Tiene muchísimas ventajas. Nosotros lo que queremos desde la federación es aportar valor al jugador y lo único, aquí me gusta explicarlo, si no te importa, Jesús, porque es verdad que hay gente que nos dice, bueno, yo soy un jugador de 15 años de Fortnite o soy un jugador de 35 que juega sin Racing. Nosotros no hemos querido hacer una federación por cada tipo de jugador, sino ofrecer múltiples ventajas y que los jugadores, si les gusta alguna de ellas, entendemos que a lo mejor no son todas, se puedan implicar. Ofrecemos formación a nivel de todo lo que tiene que ver con el sector. Gaming, eSport, ciberseguridad, realidad virtual, un poco todo lo que tiene que ver con el sector. Ofrecemos información de este tipo de proyectos que me acabas de contar, del 94, del Sensible Soccer. Falta información de todas las iniciativas que se están poniendo en marcha a nivel nacional. Ya no solo de eSport y de competición, sino a nivel social. Hay muchísimas iniciativas que no tienen una visibilidad clara. Aportamos toda esa información. Aportamos manuales operativos para los jugadores, pues hábitos saludables, guías sobre salud, sobre nutrición. Aportamos también beneficios tangibles, que así un sector más joven es lo que busca, pues descuentos en material gaming, en camisetas, en equipamiento, simuladores, todo eso por participar. Aportamos también asesoría. Cuando alguien tiene dudas sobre el sector, estamos haciendo una guía de cómo crear un equipo de eSport. Tenemos una guía legal de los eSports. Cuando alguien tiene dudas de alguna parcela concreta, lo que decimos es que nos escriba. Y nosotros tenemos básicamente estamos compuestos por muchos advisors, tenemos 21 advisors en la federación, cada uno con un transversal. Intentamos dar respuesta o poner en contacto a la persona que tiene dudas con la persona que puede dar respuesta. Básicamente es todo lo que aportamos, además de estamos haciendo cosas de competición. Hay mucha oferta en el sector y nosotros nos dirigimos pues al público más de entretenimiento, al público más ocasional. Entonces hacemos cositas que priorizamos la participación. Es un poco lo que estamos trabajando. Ofrecemos un amplio espectro de beneficios para que los jugadores vean que les puede beneficiar. Oye, pues a mí me gustan los torneos, a mí me gustan los beneficios, a mí me gusta la formación, a mí me gusta la brecha generacional, porque trabajamos, sobre todo es un proyecto social, mucho el tema de la inclusión, de género, de hábitos saludables. Entendemos que el sector, más allá de la competición, es más grande y que los jugadores, cuantas más herramientas tengan de conocimiento, más se pueden beneficiar. Y, por supuesto, es gratuito, inscribirse es rápido, menos de un minuto, y lo único, pues estamos intentando llegar a la comunidad poco a poco. Poco a poco hay embajadores como Ibai Llanos que van dando publicidad a este sector, ¿no? Sí, vamos, yo soy un absoluto fan de este tipo de influencers que en el caso de Ibai, de DJ Mario, de Greg, yo creo que son incluso más que embajadores del sector, es que son celebrities, son gente que haga lo que haga, tiene un seguimiento absolutamente masivo. Entonces, está viniendo muy bien para apertura, para llegar al público masivo, para llegar a la sociedad en general, porque estaba costando, el sector, como bien dices, si ya en el 94 hacíamos cosas, hasta el 2015, que se considera que es un poco el boom de los eSports en España, ha costado mucho llegar al público masivo y todavía hay gente que no conoce el sector. Entonces, este tipo de, gracias a Dios he podido trabajar con alguno de ellos, este tipo de influencers, de celebridades, nos están dando una visibilidad a todo ámbito. Ya te digo, pues Ibai está en cualquier tipo de programa, habla de partidos de fútbol, presenta, o sea, es imagen de HS, o sea, son cosas que yo creo que amplifican el sector a lo grande. Acaba de publicarse el libro blanco
del desarrollo español de videojuegos 2020. Y bueno, se dan muchos tips y tal, y se ve que España es uno de los principales mercados del mundo en videojuegos, pero el talento se está yendo un poco a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría impulsar este sector para que aporte mucho más del 0,11 del PIB español? Pues aquí la respuesta siempre es la misma: educación, formación, inversión, para que así sea. DEP, que ha presentado el libro blanco, Desarrolladores Españoles de Videojuegos, que son compañeros. De aquí le doy la enhorabuena porque consiguieron que hubiese 3 ministros de este país en la presentación, Sí, con lo sí. cual es brutal. Mm. Y pues al final todo es, esto es una opinión muy personal, es I más D más I, es apuesta por el producto nacional, foméntalo e incentívalo a nivel económico. Entonces, hay una serie de propuestas. De hecho, el libro blanco hace unas recomendaciones a la institución pública al final del propio libro, pues, con tips muy concretos, pero todo va a lo mismo: educación, formación e inversión para que se pueda sostener y crear un tejido industrial potente en este país. Mm. Igual, cuando hablas de educación, una cosa es, ¿te refieres a educación al público en general o a la formación de las personas para que vayan un poco en ese camino? Sí, en este caso, vamos, trabajamos las dos líneas. Una cosa es la educación y la evangelización propia del sector, sensibilizando a la gente de los beneficios que tiene, y otra es la formación específica. Entonces, en este caso, yo me refería más a los dos entornos que son indivisibles. Es que al final necesitas que la gente entienda el sector para que luego se pueda formar y profesionalizarse. Últimamente está siendo cada vez más la moda del no-code y en este caso, en el mundo de los videojuegos, Unity está cobrando mucha relevancia, ¿no? Como un motor de videojuegos para varias plataformas que está permitiendo que casi cualquier persona con poco conocimiento pueda desarrollar su propio videojuegos, ya sea en móviles o en consolas, ¿no? Y creo que está creciendo muchas startups así en España, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Nosotros colaboramos con Startup Explore, bueno, pues colaboramos con muchas entidades, pero entre ellas una es Startup Explore, y cada vez hay más iniciativas, como bien dices, en esta línea. Y además se están fomentando y potenciando. Estamos en un periodo COVID y se supone que en breve habrá fondos europeos que van a fomentar la digitalización y la nueva industria. Entonces, cada vez son más las iniciativas que salen en esta línea, y la verdad es que tiene mucho sentido y van en la línea de esa industria 4.0 en la que tenemos que trabajar. Sí. Por otra parte, tú también tienes una agencia de producción de proyectos de gaming e esports, Enso Event Makers. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis? Sí, nosotros, vamos, yo particularmente entré a trabajar en SL. SL es la mayor operadora de competiciones a nivel mundial, que tiene subsidiarias, es alemana, la matriz es alemana, pero tiene subsidiarias en muchos países del mundo, y nosotros operábamos España, Portugal y Latinoamérica. Eh, entonces, SL en 2019, a finales, en diciembre, decide externalizar, pues, esto es un modelo tan anglosajón, en vez de tener personal fijo, externalizarlo. A partir de ahí, mi compañero Marco Antonio, que es presidente de la federación, y yo, que éramos el departamento de producción y eventos, dijimos: oye, pues lo que hacemos es montamos una empresa, montamos una agencia y seguimos dando soporte tanto a SL como a cualquier entidad que lo necesite. Y fue así el nacimiento de Enso Event Makers. ¿Cómo os ha afectado el coronavirus? Pues como, como todo el mundo, bueno, como todo el mundo que tiene que ver con eventos presenciales y sobre todo eventos masivos, ha sido un palo bastante grande, porque nosotros, como tanta gente, teníamos ya eventos, stands, zonas de juego apalabradas en múltiples ferias: la Mepolis, DreamHack, Madrid Games Week, en Nice One en Barcelona. Teníamos ya apalabrados, es que teníamos una partida presupuestaria de las marcas para tener presencia. Entonces, claro, hemos tenido que reconvertirnos completamente al online. Todos estos presupuestos se han paralizado. Bueno, pues ha sido un palo. Económicamente un palo, y bueno, es la vida. Sí, igual ha sido un palo esa pausa de eventos físicos, pero igual también ha hecho que mucho más público os haya encontrado online, ¿no? Gracias a Twitch, a TikTok y estas cosas, ¿no? Igual eso va a provocar que cuando esto, esperemos que pase ya pronto, haya un boom, ¿no? De los eSports físicos online y están creciendo muchas solicitudes, ¿no? Entiendo. Sí, sí, justo, justo. Al final, es verdad que cada cosa que pasa en la vida yo creo que es una oportunidad. Y esto es lo que ha sido. Ha tenido muchísima más visibilidad. De hecho, hicimos un pequeño reportaje desde Enso en LinkedIn,
porque todo lo que sucedió durante la pandemia ha potenciado un poco el sector. Ibai, como no había fútbol, hizo una competición de fútbol virtual, que jugaban jugadores profesionales de los equipos de fútbol, participaban representando a su equipo, tuvo más de 1 millón de seguidores, con lo cual es espectacular. Lo mismo ha pasado con el Mutua Madrid Open, que se llevaron la competición a la parte virtual. O sea, que ha tenido, la verdad, que mucho más impacto, mucha más visual y ha generado un nuevo público. Hasta ahora parecía que el sector de los eSports estaba un poco limitado a sus seguidores por DA, por target, pero lo ha amplificado y hay gente en mi entorno de edad, gente más mayor, que ha podido seguir competiciones de eSports y le ha resultado curioso, o sea que ahí esa oportunidad yo creo que, como bien dices, la hemos tenido, ha tenido una exposición mayor. ¿Cómo crees que evolucionará vuestro sector? Pues es una gran pregunta, es entre el creer y el querer. Ahora mismo estamos en una fase un poco, es verdad que la situación de COVID lo ha paralizado un poco todo, las expectativas, pero yo creo que el sector tiene que crecer de la mano de la institución pública, sobre todo por tener unas bases sólidas y un desarrollo sostenible. Y creo que en esa línea el crecimiento puede ser exponencial. Es decir, si conseguimos que la institución pública participe y no sea únicamente entornos privados, porque se ha demostrado en este boom de los eSports que al no tener unas bases sólidas, de 2015 entraron muchas teleoperadoras como grandes patrocinadores al sector y se generó, pues cuando hay inversión, pues al final siempre hay crecimiento. Pero claro, una vez que han salido, se ha desacelerado todo y al no haber unas bases, pues estamos un poco en ese periodo de incertidumbre. Están saliendo iniciativas, hay movimientos, pero lo suyo es, si se puede generar estas bases, por lo que hablamos, incentivando la participación, la creación de tejido industrial, la marca España, entendemos que por ahí hay un recorrido que hacer que es interesante. Bueno, lo veo bien, pero creo que es fundamental unas bases sólidas para poder crecer. Una vez yo fui a un evento en donde estaba Gonzo Suárez y él decía: yo me echo temblar cuando un programador me dice, me ha dejado mi novia, ya que suelen irse al extranjero a buscar fortuna. ¿Esto sigue pasando? ¿Está también por otro lado creciendo la mujer programadora en este sector? Yo creo que sí, yo creo que además a nivel de género, de igualdad, cada vez se están consiguiendo más cosas, a nivel de programación, a nivel de participación en juego, a nivel de que la mujer capitalice ciertos puestos y ciertos cargos pues, en grandes empresas digitales o del sector propio del videojuego. Y lo que dice Gonzo, pues yo creo que tiene razón y actualmente sigue teniendo razón. La mayoría de grandes empresas del sector de la creación de videojuegos está fuera de España. Entonces es algo, ya te digo, aquí hay digo nombres, disculpad si me dejo alguno, pero en este caso UTAD es una universidad tecnológica que genera muchísimos profesionales para el sector que lamentablemente en muchos casos acaban fuera de España. Pero es un problema endémico. Si no hay una fuerte inversión, los profesionales se van, tanto de este sector como del sector de la medicina, como de otros sectores. Entonces nos tenemos que replantear esa posibilidad de apostar por el producto nacional, apostar por el tejido industrial nacional. Es mi opinión, que no es un palo contra nadie, es que yo creo que si sentamos bases es más fácil crecer. Si todo va en función de inversiones europeas o de acercamientos de fondos puntuales, pues es un poco más complicado. Sí, esto gracias al teletrabajo se puede paliar un poco, ¿no? El hecho de que el profesional desarrollador de videojuegos tenga su sede en España y sí, trabaje a lo mejor con empresas de Japón o Estados Unidos, pero también en parte pueda seguir trabajando con empresas españolas. Sí, eso es importante. Lamentablemente, el tejido industrial se genera donde está la IP. Si la IP, es decir, si la base está fuera, hacer empresa en España es un poquito más complejo, aunque se trabaje desde aquí. O sea, una cosa es que el trabajo sea físico en España, pero otra cosa es que la riqueza generada se quede en España. Es ahí un poco donde yo creo que tenemos que hacer ese punch. Yo creo que hay muchos profesionales muy buenos, que somos un país que forma grandes profesionales y lo único es que tengamos un entorno industrial en el que se puedan desarrollar, sin más. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa.
Infórmate en www.formacionacens.com. Sí, es curioso porque en los años 80 fue la edad de oro del software español, ¿no? Con Toposoft, Dynamic, Opera, y éramos casi el número uno, el número dos se podría decir, junto con Reino Unido, en desarrollo de videojuegos. Y luego, pues ahora mismo hemos caído muchos peldaños. Entonces, aparte de inversión, habría otra forma de... Igual faltan sitios, foros donde esos programadores se reúnan o, no sé, o inversión ya no solo pública, sino privada. ¿Cómo se podría conseguir esa inversión? Convencer a alguien, oye, a esos mentores, decir, oye, apuesta por una empresa española de videojuegos que te pueda hacer un call out sí, como lo hemos visto últimamente. Es una sensación. Yo creo que a nivel nacional, a nivel nacional nos estamos organizando muy bien. Es decir, a través de DEP, de AEBI, de las asociaciones, hay un caldo de cultivo y se está generando cada vez más proyectos tipo lanzadera, proyectos que potencian la startup y la inversión de inversores privados en proyectos nacionales. Yo creo que ese caldo de cultivo sí está. Lo único, pues hay que ponerlo en marcha y desarrollarlo y, bueno, es un proceso que requiere tiempo. Entonces, yo quiero creer que estamos en la línea correcta. A partir de ahí, a mí se me escapa un poco todo lo que tiene que ver con industria, o sea, es decir, se me escapa un poco. Tengo conocimiento por estar en el sector, pero yo llevo la parte más de relación con el jugador. Y lo que intentamos siempre decimos que el jugador no es un mero consumidor de contenido, sino que queremos que acabe siendo, pues, puede ser un creador o que acabe haciendo de su pasión su profesión. Y es ahí donde intentamos relacionarnos con los ámbitos y intentar generar un tejido industrial para que el jugador, más allá del juego, pueda encontrar una salida laboral. Y ya te digo, intentamos potenciar todo eso, pero poniendo en contacto, pues en este caso con DEP, con AEBI, depende si tienen un proyecto empresarial iniciado, con alguna entidad que pueda lanzarlos. Bueno, estamos en esa línea y yo, como bien dices, no es toda institución pública, pero la institución pública puede crear ese entorno en el que los inversores se sientan beneficiados por colaborar aquí. Sí, poco a poco también en las empresas están creciendo o se están interesando por los serious games, esos juegos serios, esos juegos formativos, ¿no? Para dar formación jugando. Igual sí. No es algo línea, relacionado con el eSport directamente, pero sí con los videojuegos. Claro, sí. Hay muchísimas líneas de crecimiento en base a videojuegos y esta es una. Y ya te digo, y aparte para nosotros nos parece lo más interesante porque para nosotros, hablo como federación, porque es la parte justo que queremos dimensionar. Al final, ahora mismo yo creo que es una explosión de notoriedad la que tienen los eSports, tienen mucha más exposición mediática, pero hay un sector por debajo que es todos los videojuegos que no son eSports, que no son meramente de competición, que no son meramente de entretenimiento, que lo que dices es los serious games y otro tipo de juegos que yo creo que hacen mucho beneficio por la sociedad a nivel de educación, a nivel de proyección, de relación psicomotriz, a nivel de relacionar mayores con menores. Entonces, esa parcela es en la que más estamos trabajando porque es la que entendemos que tiene más sentido y aún no tiene tanta notoriedad como los eSports, pero entendemos que es algo que puede aportar mucho más a la sociedad. ¿Cuáles son tus próximos retos? Pues a nivel federación, nuestros retos, si te refieres más a nivel que a nivel personal, a nivel federación tenemos bastantes retos. Tenemos una estructura de voluntariado, somos una entidad con poco recorrido y pocos recursos y lo primero que estamos intentando es conseguir visibilidad del proyecto para que la gente lo entienda y puedan participar. Cuantos más jugadores, más players, como lo llamamos nosotros, participen, más fácil es hacer ver tanto a la institución pública como a la sociedad la potencia de este sector. Tenemos la visibilidad, tenemos que generar recursos. Al final estamos yendo más lento de lo que nos gustaría porque es difícil una estructura sin recursos, entonces queremos generar recursos aportando valor. Entonces, al final esto es un ejercicio de servicio. Si no somos de utilidad, no va a merecer la pena. Y como queremos ser de utilidad, poco a poco esperemos que la gente perciba valor y nos aporte valor. Y lo que queremos es generar todo ayudar al sector, ayudar a la institución pública a generar ese ecosistema, a que lo que es el jugador, sus necesidades, sus objetivos, su criterio, se tenga en cuenta. Porque actualmente hay muchas veces que el jugador es mero consumidor o mero cliente y creemos que es un valor principal y deberíamos trabajar en esa línea. Entonces, los retos vienen por la visibilidad, generación de estructura, llegar a la sociedad, generar conversaciones con el propio sector, con el resto de agentes relevantes, que sean publishers, creadores de hardware, equipos, operadores de competición, para que todos ellos
podamos tener un quid pro quo, podamos hacer, oye, esto no nos gustaría de la parte de jugadores, ¿qué podemos hacer por nosotros, por vosotros? Generar ese caldo de cultivo, caldo de colaborativo para trabajar en red y poder potenciar el sector a nivel completo. ¿Cómo es tu jornada típica de trabajo? ¿Horarios, reuniones, tiempo para videojuegos? Pues te digo, mi jornada viene marcada por mis hijos. No te digo, ahora mismo tengo dos, un niño y una niña de 6 y 8 años y son toda mi vida. Ellos son el centro y lo que hago es me organizo laboralmente en base a ellos. Me suelo levantar sobre las 6 de la mañana, de 6 a 7 y media avanzo el trabajo, planifico lo que voy a hacer durante el día. Durante su estancia, de 7 y media a 9, pues ya es entorno de niños, pues desayuno, preparación de cole, estas cosas. De 9 a 2, que es cuando ellos están en el colegio, es cuando tengo el trabajo operativo más completo, las reuniones, los correos, todo demás. Y luego ya, en función de sus tiempos de actividades extraescolares, pues trato de hacer algo de deporte, trato de leer, contestas algún correo, pero ya minimizo el ritmo de reuniones y luego ya por la noche cuando le dormimos, pues igual, planifico un poco, valoro todo lo que pasa en el día, programo un poco el contenido que tengo que crear. En mi caso es un caso muy concreto. Yo he priorizado, para mí los hijos son más fundamentales que el trabajo. Siento lanzar este mensaje y, muy bien, como los priorizo y entonces establezco mi tiempo laboral en base a ellos. Claro, lo primero es lo importante, que son los hijos, la familia y después lo demás. Hay tiempo para todo, si se organiza uno bien. Hay tiempo para todo, sí, eso es. Sí, coincido. ¿Y juegas con ellos a las consolas? Juego con ellos, jugamos un poco a todo y a las consolas también. Todavía estamos en esta fase porque mi chico, Nachete, tiene 6 años y todavía se enfada cuando pierde. Jugamos a temas de fútbol y, bueno, básicamente porque lo que me gusta es el FIFA, el Pro Evolution y tal. Sí. Y con Carlota, pues ella son los juegos más de animación, lleva otro tipo de juegos. Y entonces trato de jugar con ella por potenciarle, pero Carlota no es una apasionada de los videojuegos como tal. Busca más, pues en este caso, cartas, juegos de mesa, me gusta más, un poco más creativa. Ya me tiro yo hablando de los niños, Jesús, discúlpame. No, hombre, no, los niños son importantes también, son el futuro. Igual siguen tu legado en la Federación de eSports. Bueno, yo al final estas cosas, mientras que sean felices y tratemos de hacerles conscientes para que tomen decisiones en base a lo que les gusta, pero a lo que tenga sentido, yo con eso soy más que feliz. Sí, hablando también de infancia, ¿qué consolas has tenido a lo largo de tu vida? Pues yo empecé con un Amstrad, un ordenador Amstrad. Creo que en aquel momento era como la pelea de Amstrad de Spectrum. Sí. Y luego me tocó el Amstrad. Y luego pues ya he tenido, la verdad es que he tenido suerte que me han ido regalando muchas consolas. La verdad es que recuerdo más especialmente pues la Game Gear, la Nintendo, la NES, la Sega Saturn la tuve. Y a partir de la PlayStation creo que he tenido prácticamente todas también por entorno laboral. Porque al final las comprábamos hacíamos mucho evento expositivo, mucho evento pues para que la gente tocara y he tenido casi todas las consolas. Sí, yo también empecé con el Amstrad de disco en este caso. Sí, y bueno, a mi padre cuando fue a comprarlo, el de turno le dijo, no, cómpralo mejor como monitor verde porque eso es mejor para la vista. Claro, imagínate el sufrimiento nuestro cuando había el color en casa de otros amigos. Sí. Y luego sí, también pasé por las PlayStation, Mega Drive. Y ahora tengo la Xbox y me gustó porque el tema del cloud, ¿no? Yo me compré la serie S, la pequeñita, que no puedes meter juegos, sino que va todo por la nube. Me suscribí a Game Pass y yo creo que es un acierto de Microsoft y posiblemente sea el futuro, ¿no? De que todo esté en la nube, los videojuegos. Ya las competiciones de eSport están en la nube y el formato físico de los videojuegos, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que va a seguir ahí? Porque PlayStation por ahora sigue apostando un poco por ese formato de disco, ¿no? Yo creo que sí, es la resistencia al futuro. Bueno, a ver, que se entienda bien. Es verdad que hay un ecosistema, hay un tejido industrial muy potente vinculado en base al tema físico y yo creo que eso es lo que, entre comillas, ha paralizado un poco
todo el cloud, porque al final yo creo que está claro que vamos a acabar en cloud. Y bueno, es un poco lo que lo ha paralizado. Yo creo que el físico, pues como en tantas cosas, se va a quedar un poco más residual. Pero es una creencia particular, que no quiero de aquí sentenciar nada. Pero la sensación que tengo es la que tienes tú. Al final el cloud es mucho más sencillo, mucho más accesible, mucho más cómodo, suele ser más económico. Sí, hablando de ventajas, ¿qué ventajas aporta jugar a videojuegos, no? Porque hasta hace no muy poco era un poco como un terreno prohibido. Yo creo que gracias a que nuestra generación fue de las primeras de videojuegos, hemos ido creciendo, ahora cada vez está mejor visto, ¿no? Incluso ya hablan de los beneficios que aportan, ¿no? Claro, sí, yo creo que es verdad que hemos tenido que hacer esa labor de evangelización, esa sensibilización en positivo, porque los videojuegos han tenido un elemento peyorativo importante y yo creo que aporta muchas ventajas. O sea, a nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel psicomotriz, a nivel de mayores y menores, a nivel de la relación, incluso sociabiliza mucho, con lo cual las ventajas son múltiples y nosotros es un poco lo que queremos potenciar. No queremos potenciar el consumo, que habitualmente dicen, oye, al final que queréis que la gente incentivar el consumo, no es tanto eso como que la gente sea consciente de todos los beneficios que aporta, que todos los beneficios, que se puede jugar con hábitos saludables. Está claro que si haces mala praxis, que si miras al lado oscuro todavía quedan cosas, que es el sedentarismo, que si pues el tema visual, bueno, pero yo creo que son mucho más las ventajas que aporta que los inconvenientes que genera. Y lo único es aportar las herramientas a la sociedad para que lo sepan. Es decir, al final jugar a videojuegos tiene muchas más cosas positivas. Como cualquier cosa, si lo utilizas bien, como todo, si no generas 10 horas de juego diarias, pues hombre, no tiene mucho sentido. Si haces las cosas normalizadas, jugar a videojuegos aporta muchísimo valor. Sí, de hecho, en el mundo profesional también se ha ido introduciendo el mundo del videojuego, como por ejemplo esos cirujanos que gracias a la Wii mejoraban la precisión del corte, o bueno, en la aviación, ¿no? Que los simuladores de vuelo pues están a la orden del día. Justo, sí, los videojuegos al final han sido pues, esa parte positiva de que la gente se acerque y mejore en su sector en muchos puntos. O sea que al final es que es un evento yo solo te puedo decir cosas buenas. Entonces, a los profesionales creo que les está ayudando, a muchos profesionales, incluso nosotros teníamos una competición de MotoGP que nos decían los pilotos que le venía muy bien para el tema de trazar curvas, de visualizar la curva, cómo acceder, porque ya son los simuladores tan reales que, bueno, de hecho ha acabado Lando Norris, ha acabado muchos jugadores, empezaron con Sim Racing, ha acabado como pilotos. O sea, esa relación entre lo virtual y lo tradicional está cada vez más potenciada porque es que los simuladores son pues cada vez más similares a la realidad, por decirlo así. ¿Qué revistas, blogs y podcasts sobre videojuegos recomiendas? Pues no me quiero dejar a nadie porque tengo muchos amigos en el sector y porque además de verdad pienso que como casi todos han sido autodidactas, han vivido Sí. la primera... Claro, es que al final lo bueno es que cuando tú haces algo que te apasiona, que no te tienen que pagar porque lo hagas, sino que ya lo hacías cuando tenías todo el tiempo del mundo, eso se nota mucho en la gente que viene de la pasión. Y casi todos los medios que tenemos en este país, especializados hablo, vienen de haber sido autodidactas, de haber generado su blog, de haber empezado a hacer artículos para amigos en foros y tal, con lo cual es que tienen muchísimo valor. Yo hablo de Medistation, Vandal, aunque ahora, ahora se han fusionado con medios más grandes, medios generalistas, pero yo creo que el recorrido que tiene los medios de comunicación de este país, Hobby Consolas, Vandal, 3D Juegos, Medistation, Guilty Beat, Game Reactor, todos ellos vienen de un entorno de gente que le ha apasionado, que lo ha hecho cuando no le suponía ingresos, incluso le suponía inversión, se nota mucho, gracias a Dios, de que en este país cuando haces algo que te apasiona, merece mucho la pena. Entonces, yo recomiendo todos. A lo mejor un poquito más, pero porque somos vecinos puerta con puerta, Guilty Beat, pero porque a Anastasio le veo a diario. Entonces, bueno, ese poquito de pasión por el vecino. ¿Tienes algunos trucos para mejorar la productividad? Bueno, más que trucos, como decirlo así, yo puedo aportar la experiencia, lo que a mí estos años me ha funcionado. Yo creo que al final es lo único que puedo aportar, la experiencia personal. Y yo lo que digo es, yo no he perdido mucho tiempo, sino mejorado mucha productividad desde la organización, es decir, ser más organizado, trabajar con herramientas, gracias a Dios, con cloud, pues, documentos compartidos, trabajar con herramientas de contacto, pues como está teniendo ahora, pues un grupo de Discord, un grupo de WhatsApp en la que
tu comunicación llega a todo el entorno profesional que quieres que llegue. Y me ha venido muy bien, sobre todo, parece una tontería, pero me ha funcionado muy bien, la sinceridad y trabajar todas las reuniones con un orden del día. Porque al final generas que no haya muchos tiempos muertos. Y luego la sinceridad en cuanto a intereses, en cuanto a creación de expectativa. Hay mucha gente que te quiere, o nosotros, yo quiero vender servicios, quiero vender productos y proyectos, pero a lo mejor el otro no lo quiere recibir. Entonces, yo siempre intento dejar claro en cualquier comunicación lo que quiero hacer, la expectativa de ese contacto oye, pues no estamos en la misma línea, con lo cual el valor más importante que tenemos, que es el tiempo, pues no te lo quito, ni me lo quitas. Siendo sincero, al final yo antes sí que, al final esto es un recorrido de aprendizaje. Sí. Yo antes generaba muchas reuniones, generaba muchos contactos, tienes 3 o 4 reuniones para hacer buen rollo, para crear un entorno de confianza y en la tercera, cuarta, depende del tipo, es cuando ya empiezas a hablar de lo que quieres y a lo mejor ahí vas a perder un tiempo o le has hecho perder un tiempo a la otra persona. Y ahora ya te digo, con el orden del día y dejando claras expectativas, consigo por lo menos aminorar los tiempos. Si te puede interesar lo que tengo bien, si no, perfecto. O sea, que yo creo que esas pequeñas cositas, esos tips, a mí me han ayudado. Sí, el orden del día de las reuniones y también el acta, ¿no? Que muchas veces no se hace y luego el acta sirve para dejar por escrito lo que se ha acordado, que luego, es que se dijo en la reunión esto, no, se dijo otra cosa, no. Y para que el que no pueda asistir tenga el acceso a la información, ¿no? Eso es, justo. Yo creo que al final estamos en una época de tanto contacto, de tanto cruce de información, que me pasa justo. Hablas con gente que la que no recuerda o no recuerdas tú haber cerrado cosas. Y yo siempre hago muchos actas. Yo genero demasiada información. Como puedes ver, disparo mucha información y al final trato de generar ese pequeño acta que son 3, 4 puntos, no los desarrollos, sino que esto, y sobre todo compromisos, cosas concretas en tiempos concretos. Y es ahí donde trato de mandar, una vez que acaba la reunión, lo compartes y ya tienes un hilo conductor con los interlocutores para saber, oye, este es el punto en el que estamos y este es el punto de avance. Bueno, estamos acabando ya. Antes de terminar, ¿en qué podrían mejorar los eSports? Es una pregunta compleja. Los eSports, ya te digo, los puntos de mejora de los eSports, yo creo que es, primero, llegar a la sociedad, que todavía, aunque cada vez nos ha ayudado más los influencers, la celebrity que digo, ellos hacen un trabajo mucho más orientado al gaming que a los eSports, es decir, se habla más de entretenimiento que de competición. Entonces es importante que ese trabajo sobre los eSports se valore y luego yo creo que se pueden dar muchos pequeños pasos, pues, que la gente entienda lo que es competir, que la gente entienda cómo se compite bajo unos valores, bajo unos hábitos saludables, acercar mucho más, facilitar mucho más la creación de equipos, porque a día de hoy pues todos los equipos, muy poquitos equipos se pueden profesionalizar, es decir, entendiendo cómo profesionalizar, crear una entidad jurídica, pues facilitar esos entornos amateurs que se puedan desarrollar. Hay un trabajo por hacer, en el campo de los eSports hay un trabajo por hacer. Yo creo que la parte de arriba al nivel profesional está muy bien cubierto. Hay grandes competiciones a nivel nacional, hay mucho escenario, pero en la parte amateur aún queda trabajo por realizar. El trabajo de base aún yo creo que se puede hacer muchas cosas. La gente que es buena enseguida da el salto porque destaca, pero creo que queda mucho recorrido en la gente que quiere participar porque en principio empiezas jugando por entretenimiento y igual que el fútbol está muy canalizado, pues empiezas en el entorno amateur, benjamín, prebenjamín, en segunda, tercera, vas haciendo un proceso. En los eSports todavía no está tan claro ese proceso. Entonces, por ahí yo creo que está un poco lo que podríamos ir trabajando. Sí, el término competición, ¿no? Y más online, que se habla mucho, por ejemplo, el otro día vi con esto de Gambito de Dama de Netflix, la gente empieza a jugar al ajedrez online y claro, sí. Y que si hay trampas y luego el respeto, no sé qué, entonces, un poco también eso es educación, ¿no? Claro, yo en esa línea, te digo la parte que tenemos en la federación, porque es algo que hemos detectado, entendemos que los entornos de competición tiene que haber un verificador de identidad. Entonces, hemos trabajado en esa línea. ¿Por qué? Porque al final, jugar en una plataforma en cualquiera de competición, te creas un usuario, te pongo verde, por lo que sea, porque tengo mal perder, por mal ganar o lo que sea, y no me penaliza, porque al final me creo otro usuario, otra contraseña, me creo...
Con lo cual ahora lo que nosotros estamos trabajando para poder generar ese caldo de cultivo y sobre todo para el entorno padres pueda decir, mi hijo juega en un entorno seguro. Igual que el fútbol. Si juegas en federación, bajo una federación, aunque nosotros no somos federación deportiva, a veces tenemos similitud. Claro, tú te expulsan y como es una liga federada, pues tienes unas penalizaciones lógicas. Y aquí es lo que trabajamos, ese verificador de identidad para evitar esa mala praxis. Entonces, es algo que estamos desarrollando y pondremos en marcha pronto, sobre todo para beneficiar el juego seguro, el juego estable, el juego normal. Puedes ganar, puedes perder, pero si haces mala praxis, pues tienes que pagar por ello. Igual que en el deporte tradicional, la roja significa expulsión y un partido, pues aquí igual. Un baneo significa igual. Pues al final se trata de facilitar, de hacer que la gente, como bien dices, no puedas salirte impune de oye, me has puesto verde, al generar aquí un caldo de cultivo negativo en todo el grupo, en todo el foro, en toda la comunidad y te vas tan alegremente. No debería ser así. Sí, buena iniciativa. Y nada, pues mucha suerte y no sé si tienes algo más que añadir. No, bueno, si te dejo la típica cuñita, si me dejas, Jesús, pues claro. únicamente a la gente que se acerque a la federación, no que participe, sino que lo conozca. Si crees que te puede aportar algo de valor, súmate. Es gratuito, es rápido, es fácil. Nosotros tenemos un claim que es HTPlayer y si entras en fejubes.com o nos sigues en redes sociales, vas a saber un poco más de lo que hacemos. Te digo, no es básicamente, si lo que hacemos te interesa o crees que puedes ayudar o crees que de alguna manera te puede aportar, aquí estamos. Pues muchas gracias, Nacho Chamorro, secretario de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSports. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.